Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 11 correspondiente al tema de la sentencia. La sentencia en el proceso penal. Para ello nos vamos a ir a la ley en el artículo 392. Artículo 392 dice de la siguiente manera. Cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato a deliberar en sesión secreta, a la que solo podrán asistir el secretario. La deliberación no se diferirá ni suspenderá, salvo que por alguno de los jueces se enferme gravemente o exista otra razón de fuerza mayor de notoria gravedad. La causa de la suspensión constará en el acta y no excederá los 3 días. Caso contrario, se realizará nuevamente la vista pública. Bien, es importante mencionar cómo el artículo 392 nos habla del momento en que los jueces se retiran a deliberar, a tomar ya una decisión y a emitir un fallo como tal. Desde acá pues empieza ya la sentencia como tal, ¿no? Si bien es cierto, no va a ser un momento donde la van a transcribir todo lo que sucede en la vista pública, pero sí van a tomar una decisión en base a lo que inmediaron, la prueba que desfiló, la prueba que pudieron presenciar los jueces y emitir sus criterios como tal. En un primer momento hay que establecer qué es una sentencia. Bueno, ¿qué es una deliberación? La deliberación es un acto procesal por medio del cual los jueces discuten, analizan y emiten cada uno sus opiniones sobre la apreciación que han tenido de los medios probatorios para resolver el caso concreto que están conociendo. Eso es básicamente deliberar, es decir, la palabra deliberar puede descomponerse en decir con libertad lo que se piensa. Por supuesto, teniendo una relación con los medios probatorios y con los hechos que se están o que se han conocido. Entonces, en ese sentido, un aspecto importante de esto es que todos los jueces, por regla general, todos los jueces deben de emitir su opinión. Los 3 jueces, en el caso del tribunal colegiado, deben de emitir su opinión y su apreciación sobre los hechos y sobre los medios probatorios que desfilan. ¿Cuál es la decisión que ellos consideran más acertada a tomar? Esto indica pues de que no es válido de que un juez no exprese nada y únicamente se adhiera a lo que dicen los demás. En el sentido estricto de la deliberación es necesario de que los jueces emitan sus argumentos como tal. Entonces esto lo que hace pues genera también la riqueza de la sentencia, el debate entre ellos, porque perfectamente si no estoy de acuerdo con un colega juez sobre una apreciación, una posición que tiene sobre los medios y los hechos, pues entonces desde luego tengo que hacerlo saber. Y tendré que dar mi voto razonado. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Pensemos que los otros 2 colegas están en la vía de que el imputado es inocente, que persiste su presunción de inocencia y en tanto no se ha logrado establecer la culpabilidad de él. Pero yo soy del criterio de que sí debe establecerse la culpabilidad. En tanto, según mi criterio, debemos de establecer una sentencia condenatoria. En este caso, pues yo tendré que dar mi voto razonado porque no estoy de acuerdo con la decisión de los colegas. Es decir, no es válido adherirme solo porque la mayoría, en este caso 2 de 3 jueces, están en la vía o con la idea de que la sentencia sea absolutoria como tal. Entonces tengo que expresarlo. ¿Por qué? Porque eso le genera independencia al tribunal también, por un lado. Por otro lado, también es un requisito indispensable e importante en el caso de que se establezca un recurso. ¿Por qué razón? Bueno, porque recordemos que cuando ya se establece un recurso y lo va a conocer el tribunal en alzada, pues el tribunal va a valorar todas las apreciaciones a las cuales llegaron los jueces. Y a lo mejor pues el tribunal en alzada también es del criterio de que esa sentencia debe de revocarse. Por ejemplo, estoy haciendo un caso hipotético. Por ejemplo, debe de revocarse porque
a juicio de ellos, del Tribunal Superior, también hay elementos que conllevan a establecer una sentencia condenatoria. Entonces, por eso es importante también establecer que cada juez debe dar su voto razonable. Dice, cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato a deliberar en sesión secreta. Ya dijimos, deliberar es decir con libertad la opinión, el análisis que se tiene sobre determinada cosa, en este caso sobre los hechos y sobre los medios probatorios, y establecer pues una conclusión sobre eso, si hay una responsabilidad penal o no se decreta la responsabilidad penal sobre la persona o sobre las personas, a la que solo podrá asistir el secretario. Bien, ¿por qué la ley considera de que únicamente el secretario puede estar presente en una deliberación? Bueno, porque es un acto muy especial donde los jueces van a llegar al consenso o van a establecer sus discrepancias sobre lo que ya dijimos, los medios probatorios y los hechos, y no puede existir alguien ajeno, alguien extraño al proceso, por cualquier situación. Recordemos que qué pasaría si está alguien ajeno al proceso y ya se conoce la tendencia que llevan los tres jueces o qué resolución se va a dar, y en ese momento pues se puede filtrar información hacia el imputado, y si está en libertad pues perfectamente puede evadir la justicia en ese momento, como se ha dado en varios casos aquí en El Salvador. Para recordar el caso de el señor Elías Antonio Saca, un señor que le iban a declarar responsable, le avisan y la persona, un caso vinculado con él, y la persona se da a la fuga. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿por qué el secretario de actuación es así? Bueno, porque el secretario primeramente es parte del tribunal, y segundo, porque es un elemento importante dentro del desarrollo de la vista pública. Recordemos que no es una figura decorativa únicamente, sino que es quien lleva previamente la organización de toda la vista pública. Y en alguna medida, bueno, en gran medida es el apoyo del tribunal para ubicar cualquier documento, para ubicar cualquier objeto, para verificar cómo están los testigos, los peritos, cómo está el estado del proceso, qué es lo que hace falta, etc. Incluso el secretario, hoy en la actualidad las vistas públicas son grabadas, ¿no? Por audio y sonido, y eso pues facilita aún más tener, digamos, un recordatorio de ese momento de la realidad, o ubicar los elementos o los datos que se dieron en la realidad. Sin embargo, siempre el secretario hace sus anotaciones respectivas, y en alguna medida eso sirve para el tribunal, pues porque puede refrescar algún conocimiento o algún dato de que ellos no pudieron establecer con claridad. A lo mejor el secretario sí le quedó muy específico, muy claro, incluso él lo anotó, y por esa razón es que el secretario sí se le es permitido estar ahí, puede incluso apoyar, desde luego puede apoyarlo sin emitir su opinión como tal, porque no va a contar la opinión de él para que sea pues absolutorio, condenatorio el fallo. Esa es una decisión meramente de los jueces. Sin embargo, sí es un pilar muy importante. Entonces decíamos, la deliberación no se diferirá ni suspenderá, salvo que alguno de los jueces se enferme gravemente o exista otra razón de fuerza mayor de notoria gravedad. La causa de la suspensión constará en acta y no excederá de 3 días. Caso contrario, se realizará nuevamente la vista pública. Bien, ¿por qué la ley consideró dos cosas aquí importantes? Uno es de que la deliberación no se va a diferir ni suspender, salvo si alguno de los jueces se enferma gravemente o existe otra razón de fuerza mayor de notoria gravedad. Bien, la ley lo consideró así, que no se puede diferir, porque recordemos que en ese momento los conocimientos están frescos. El evento probatorio, los alegatos iniciales, como las conclusiones, los incidentes, todo acaba de suceder. Entonces tenemos nuestra mente fresca, tenemos los datos que todavía ideas persisten en nuestra mente,
los jueces están dando, digamos, como relevancia a algún medio probatorio, otros ya lo están descartando o ya están pensando de que no fue, digamos, lo suficientemente importante para tenerlo a considerar, etcétera. Entonces, por eso es que la deliberación no puede diferirse, no puede decir, bueno, se termina una vista pública hoy a las 10 de la mañana y vamos a deliberar hasta el día, hoy es lunes, hoy es martes, vamos a deliberar hasta el día viernes. La ley no lo considera así, pues porque durante este lapso de tiempo pueden pasar a ver otras vistas públicas, pueden pasar otras cosas y la mente, entre más tiempo va pasando, se van alejando estos conocimientos. Entonces es importante, bueno, aparte de eso, por la decisión que está en juego, por la decisión que está en juego. Es decir, está en juego la libertad o la condena de una o de varias personas. Un derecho humano fundamental que no es cualquier cosa, o sea, la libertad de una persona, está en juego el derecho de acceso a la justicia o una pronta y cumplida justicia. Y en ese sentido también, ¿qué pasaría si hay una deliberación posterior a unos 5 o 6 días? Hasta cierto, aparte de que no se van a tener los conocimientos frescos, llamémosle, en el momento, esa decisión ya llevaría cierta deficiencia para leer la realidad que se vio en el juicio. En tanto, afectaría también a una garantía constitucional muy importante como es el derecho a la defensa técnica. El derecho a la defensa técnica y material. ¿Por qué razón? Bueno, porque partiendo de esa sentencia, bueno, no solo la defensa técnica, puede ser a la fiscalía también, porque en cualquiera de las dos vías que se resuelva, como se resolvió, considerando elementos ya de 4 o 5 días pasados, ¿no? Y ya el análisis no estaba tan fresco, la resolución puede ir en una vía, digamos, muy extrema, ¿no? Ya no se analizaron bien las cosas y definitivamente, pues, los jueces dijeron, no, aquí hay una sentencia absolutoria. Eso puede generar un agravio, desde luego, a la víctima y el fiscal tendrá que recurrir, pero ya ese recurso va a ser sobre el análisis, sobre la deliberación que hicieron. Y si esa deliberación fue débil, entonces ahí también hay un perjuicio indirectamente sobre el recurso que se pueda interponer. Luego dice, no se podrá diferir salvo que algún juez se enferme gravemente o exista otra razón de fuerza mayor notoria de gravedad. Fíjense que la ley acá no considera de que debe de ser previo dictamen médico, sino que se enferme gravemente, dice. Enferme gravemente o exista otra razón de fuerza mayor. No considera la ley, como en el caso de los imputados, ¿verdad? Cuando se va a suspender porque se enfermó el imputado, pues es necesario tener un dictamen médico forense previo que diga que efectivamente el imputado está enfermo y qué es lo que tiene y no puede seguir en la vista pública. En este caso no. Bueno, la ley no lo ha considerado porque se supone, se entiende, pues, de que un juez no va a jugar con estas circunstancias para no querer deliberar en este momento y diferirla. Se supone, ¿no? O sea, son personas íntegras, pruebas de moralidad notoria, como dice la Constitución, etcétera. Entonces, la ley ha considerado la buena fe de estas personas, el profesionalismo y la ética para no tomar eso, pues, como una medida dilatoria y querer, digamos, sorprender la voluntad de los otros jueces para diferir esta decisión. Dice, o exista otra razón de fuerza mayor de notoria gravedad. Bueno, aquí podemos hablar de algún terremoto, alguna inundación, alguna catástrofe, no sé. Bueno, en este caso hoy con la pandemia, de pronto yo recuerdo que el 17 de marzo, ya a la mediodía, pues ya se estaba anunciando de que todos los lugares se iban a cerrar. Pensemos que ese día nosotros hubiéramos estado en una vista pública. Bueno, allí habría que considerar, ¿no? Si nos dijeran que tendríamos que cerrar y luego realizar la deliberación, podría suspenderse y dejarse, pues, para otro día, pero ya la ley establece
plazos. Dice, la causa de la suspensión constará en el acta y no excederá los 3 días. Caso contrario, se realizará nuevamente la vista pública. Dice, la causa de la suspensión constará en acta y no excederá de 3 días. Claro, el legislador fue sabio y dijo, mire, 3 días basta suficiente para considerar de que todavía el análisis, las apreciaciones y los conocimientos no se han perdido. Claro, esto a mi juicio es muy subjetivo también, porque dentro de los 3 días posteriores pueden pasar muchas cosas. Un evento, por ejemplo, no precisamente profesional, no que meramente personal de alguno de los jueces. Podría ser, ¿no? La muerte de un familiar muy, muy cercano, una amenaza, por ejemplo, un desastre en su vivienda, qué sé yo, una explosión, algo que le cambia a uno la vida, ¿verdad? Y de pronto emocionalmente y mentalmente, como decimos, uno no tiene cabeza para otra cosa, más que para la situación que está viviendo. Entonces, podría ser, pero el legislador ha considerado 3 días como tal, como algo prudencial. Caso contrario, dice, se realizará nuevamente la vista pública. Entonces, vean qué interesante esto, pues porque lo mejor es resolver en el momento. Yo creo de que quizás son pocas las circunstancias en las cuales se va a suspender en el momento de la deliberación, ya sea solo que en realidad, bueno, agarra por ejemplo un paro cardíaco a alguien, pues lógicamente no vamos a estar esperando, no va a estar queriendo resolver eso, hay que darle asistencia, ¿no? Pero de lo contrario, de lo mejor es hacerlo en el momento para evitar esto, porque si pasan 3 días, ya la ley considera que hay que realizar nuevamente la vista pública, en este caso. Caso contrario, se realizará nuevamente la vista pública. Es decir, tenemos que realizar todo el desfile probatorio, todas las partes. ¿Y qué pasaría ante esa situación? Imagínense de que eso sucede y hay testigos que ya no llegan. ¿Cómo quedaría ahí la situación? No podríamos valorar el testimonio de la vista pública, la primera vista pública. Tendría que basarse, dice, caso contrario, se realizará nuevamente la vista pública. ¿Qué tal si ya uno de los testigos principales de la fiscalía ya decide ya no llegar y se va o se muere, por ejemplo? ¿Qué pasaría en este caso? No podríamos tomar el testimonio anterior tampoco porque no es en calidad de anticipo de prueba. Ya la ley manda de que no pudiéramos estar tomando, decir, bueno, mire, hoy ya no viene el testigo, pero tenemos el testimonio anterior, entonces hay que tomarlo mejor, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque la ley manda que se realice nuevamente la vista pública y es en ese momento donde se va a inmediar o a discutir nuevamente estos medios probatorios. Entonces, vean qué interesante es este momento de la deliberación, todos los factores o los elementos que implica. Decíamos, deliberación significa decir con libertad las opiniones, el análisis y la conclusión de lo que se piensa sobre los hechos y los medios probatorios que se han inmediado o que se han presentado. Ahora, ¿qué es la sentencia como tal? Bueno, la sentencia también es un acto procesal en donde el tribunal emite una decisión concreta. Es el acto, procesal donde el tribunal o el juez, en el caso que sea un juez unipersonal, que sea uno el que preside la vista pública, toma una decisión concreta sobre la responsabilidad o no de una persona ante la comisión de un delito. Es decir, el acto procesal donde se declara o responsable penalmente o se declara absuelto de responsabilidad penal. Y es donde le pone fin, diríamos, al proceso penal como tal en esta instancia, ¿no? Con la sentencia definitiva. Entonces, ahí hablamos de la sentencia. Ahora, es importante mencionar dos elementos que no pueden faltar en la sentencia como tal. Uno es la motivación. Y la motivación debe de ser de dos formas. Una motivación fáctica y una motivación jurídica.
la motivación, una motivación fáctica y una motivación jurídica. De hecho, el elemento de la motivación en las sentencias, en las decisiones judiciales finales de un juicio penal, es un derecho al que tienen las partes. Es un derecho al que tienen las partes de conocer. Es decir, cuando hablamos de la motivación, decimos cuáles son las razones que tuvo el tribunal o los miembros del tribunal para tomar la decisión. ¿Qué elementos consideraron para tomar esa decisión? Es una motivación, decíamos, una motivación fáctica. La motivación fáctica se refiere a la motivación de los hechos que estamos conociendo, es decir, el caso que estamos conociendo. ¿Cómo sucedió? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Qué dijeron los peritos? ¿Qué dice la prueba documental? ¿Qué se encuentra en la prueba documental? Esa es una motivación fáctica que tiene que ver con el hecho, por supuesto. ¿Cómo sucedió el hecho? ¿En qué tiempo se dio? ¿Quiénes participaron? Etcétera. ¿Qué dicen los testigos? Es una motivación fáctica del hecho, de cómo sucede el hecho. Pero también se debe hacer una motivación jurídica, es decir, cómo estos hechos, cómo la información de los testigos, de los peritos, de la prueba documental, se engrana en la norma jurídica. Se engrana en la norma jurídica como tal. Es decir, cómo podemos ubicarlo dentro de la norma jurídica. ¿Sí? Entonces, cómo los hechos, cómo yo lo ubico dentro del delito. Por ejemplo, me hablan de un hecho de acoso sexual. Según los hechos, ¿cómo lo ubico dentro de ese delito de acoso sexual? Si esa relación de los hechos tiene relación o da cumplimiento a los elementos del tipo. Bueno, a eso se refiere. Entonces, por eso decimos, hacemos una motivación fáctica y una motivación jurídica. Ese es uno de los primeros elementos. Cuando hablamos de motivación, ¿a qué se refiere? A las razones que tuvo el tribunal para tomar una decisión relacionando el hecho con el derecho. Motivación fáctica, motivación jurídica. Los medios probatorios con el derecho. Esa es parte de la motivación. Entonces, por eso la motivación debe ser muy exhaustiva. Este es una característica especial de la motivación, debe ser muy exhaustiva. Perdón, no puede dejar de lado ningún elemento. Si hay un elemento que no arrojó mayores datos, por ejemplo un testigo, entonces en la motivación de la sentencia hay que decir que no se le da credibilidad a ese testigo porque en realidad no arrojó mayores datos vinculados al hecho. Y por tanto, en razón de lo dicho por el testigo tal, Julio N., no podríamos tomarlo o considerarlo como un medio probatorio para acreditarle una conducta a X o Y persona. O por el contrario, según el dicho del testigo, que reflejó estos y estos elementos, perfectamente se puede establecer la participación del señor Julio N. con el vínculo de los hechos. Es decir, debe ser exhaustivo en lo que la prueba aportó, como en la prueba que no aportó elementos también. Es decir, el juez no puede darse el lujo de decir, mire, bueno, este testigo estaba más, digamos, en el análisis, en el caló normal de la deliberación o del análisis que hagan, decir, mire, este testigo andaba más perdido que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, mejor ni lo consideremos en la sentencia, mejor ni hablemos de él porque más lo que nos podemos enredar. No, o sea, eso no puede ser. Por eso, un elemento es la exhaustividad de la sentencia. Debe ser exhaustiva, debe tener, considerar todos los pros y los contras y todos los elementos en mayor medida o eficacia, en menor medida o en media medida, etc. En todos los niveles. Es la exhaustividad de la sentencia. También dentro de la sentencia debe de aplicarse otro
elemento importante. Ya dijimos el primero, la motivación. La motivación que debe ser motivación fáctica y jurídica. Y un aspecto importante, llamémosle, es la exhaustividad de la sentencia, de la motivación, perdón. Pero hay otro elemento en la sentencia que es la congruencia que debe tener. La congruencia que debe tener la sentencia. ¿Congruencia en qué? Bueno, congruencia entre los hechos como tal, es decir, el caso que el fiscal le está atribuyendo, el hecho que le está atribuyendo a Mario Martínez, ¿sí? Congruencia entre el hecho que se le está atribuyendo a él o la acusación y congruencia entre los hechos acreditados como tal. Congruencia entre los hechos que Fiscalía le atribuye a la persona y congruencia entre los hechos acreditados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el tribunal, tiene a la base los hechos de Fiscalía, pero lo que dicen los testigos no tiene congruencia, no tiene relación con eso, o sea, someramente mencionan alguna cosa, digamos, con el caso, y solo por eso, por ejemplo, consideran de que es válido el testigo y que, por decir algo, con un pequeño detalle, tal vez muy mínimo, consideran de que basta para establecer una sentencia condenatoria. Ahí no hay congruencia entre los hechos y los hechos acreditados, o la prueba que acredita los hechos sería, ¿verdad? O sea, los hechos, ¿qué prueba está acreditando? No habría una congruencia. No habría una congruencia. Entonces, eso es importante establecer otro elemento, que la sentencia debe tener congruencia. Ya no se diga si estamos frente a un medio probatorio que no nos arroja prácticamente mayor cosa sobre eso, sino que divaga en la realidad o en el hecho. Alguien pudiera decir, mire, y la prueba referencial puede tener este problema de no tener congruencia con los hechos acusados. Pues sí, porque una prueba referencial, ya saben ustedes que no es aquel que ha visto ni ha oído, sino que aquel que tuvo hay algunos requisitos, pero dentro del más importante es que aquel que tuvo conocimiento del hecho por medio de otra persona. Y eso, diríamos, puede afectar la congruencia. Bueno, fíjense de que aquí hay digamos, dos respuestas o dos situaciones. La primera es que cuando se considera una prueba referencial, siempre esta prueba está vinculada, lógicamente está vinculada directamente a otra prueba directa, valga la redundancia, vinculada a una prueba directa. Digamos, ya sea el testimonio de la víctima que de pronto saliendo del súper le robaron y él se fue llorando, corriendo, y a las 2 cuadras ve un policía y le dice, miren, me acaban de robar, y el hombre corrió hacia abajo y era así, de esta forma, esta característica, y me robó mi cartera, mi celular, etc. Inmediatamente le empiezan a dar persecución en alguna patrulla o algo y lo capturan. Allí los policías aparecen como testigos de referencia, pero hay vínculo directo con el testimonio de la víctima. Entonces, cuando pasa eso, no hay problema de congruencia, porque está íntimamente relacionado. Ahora, el punto sería de que solo tengamos prueba de referencia. Aunque déjenme decirle de que ya han habido algunas sentencias donde se ha condenado a la gente, por ejemplo, con prueba de referencia únicamente, básicamente casi con prueba de referencia. En ese caso, yo considero de que la prueba de referencia no es un problema para la congruencia, pero sí, porque generalmente está vinculada a la prueba directa, ¿no? Hay otros medios probatorios que lo vinculan. Es muy difícil que vaya a haber solo una prueba de referencia sin ningún peritaje o algo. Yo creo que no podría pasar eso. Pero sí es importante este elemento de la congruencia para que para que la sentencia sea lo más acertada posible. Recordemos, motivación, un elemento que debe ser fáctica y jurídica, con un aspecto de exhaustividad,
y la congruencia entre los hechos que se le acusan al imputado y los hechos acreditados mediante la prueba. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase.